Profe, Sí, mientras esperamos un cachito, ¿le puedo hacer una consulta corta a ver, de la clase anterior? ¿cómo no? No me quedó muy claro a mí, o sea, usted lo explicó re bien, pero yo no me confundí yo en cómo lo había pensado, lo de calumnia que es de interés público no configura en un delito. ¿Por qué no configura en un delito? ¿No es un delito? Porque se entiende que está, a ver, comprendido, inmiscuido, el interés general que está sobre el particular, entonces pueden ser cuestiones que conciernen, y así lo interpreta el juez, a toda la sociedad, por lo menos a una gran parte de ella. Pueden tratarse de cuestiones que tienen que ver, a ver, con política, con organismos públicos, con aquello que atañe a la sociedad. Entonces, eh, ese interés por la dilucidación de la verdad, por decirlo así, está por encima del interés individual de cada uno de nosotros. Entonces, basta con que la parte querellada oponga esa cuestión de interés público para que la causa no prospere, pero obviamente tiene que ser una cuestión eh, seria, no meramente dilatoria, y necesita obviamente la anuencia del juez. En todo caso, también es una resolución apelable que después va a decidir el Superior Tribunal de Justicia de cada provincia si verdaderamente constituye una cuestión de orden público, porque no deja de ser una traba para el proceso, pero tiene que ser una cuestión comprobable, digamos, que se trata de una cuestión de orden público. Generalmente pasa con algunas acusaciones que recaen sobre los integrantes de un directorio, quienes están a la cabeza o quienes están a la cabeza de empresas públicas, de bancos provinciales, por dar un ejemplo, empresas de electricidad, de provisión de agua, por dar algún ejemplo, la legislatura provincial, algún banco que no sea la banca provincial, cuestiones que atañen a la sociedad por el interés que despierta en ella ese organismo, no tanto el organismo, sino la cuestión de la que trata. No sé si soy claro, digamos, es una cuestión de apreciación jurídica, por decirlo así, pero cuando la cuestión se torna pública y atañe a cualquiera de los poderes del Estado, empresas, como le decía recién, se va a interponer normalmente esta excepción de orden público al progreso de la acción. No se trata de una cuestión entre personas, por decirlo así. No sé si soy claro. Sí, gracias, profe. Bueno, trasciende lo particular, digamos, para que lo entendamos de alguna manera más concreta, por decirlo así. Bueno, vamos a ver ahora la unidad 5, delitos contra la integridad sexual. Lo que en un principio de la creación de nuestro Código Penal se llamó delito contra la honestidad sexual, pero hablando de lo meramente subjetivo, parecería ser que las personas eran valoradas de acuerdo a su honestidad, tal es así que el código en el párrafo de uno de los artículos hablaba de mujer honesta, como que aquellas mujeres que no fueran del todo honestas
podían ser juzgadas desde otro punto de vista. También jugaba mucho el aspecto sexual, diferenciando la masculinidad de la feminidad, lo que fue evolucionando, digamos, por decirlo así, con el tiempo, y hoy el Código Penal, sabiamente, no distingue ni al victimario ni a la víctima por el sexo. Y lo vamos a ver muy directamente cuando tratemos lo que se denominaba violación. Yo de alguna manera prefiero que lo sigamos llamando así, o el acceso carnal de manera violenta de una persona hacia otra, para mantener viva esa denominación. Creo que va a ser más útil. ¿Qué resguarda el Código Penal de las personas? ¿De qué nos protegen? ¿Qué conducta sanciona y por qué? Lo que se preserva, o lo que llamamos el bien jurídico tutelado, en un aspecto amplio, es la integridad sexual, que, traducido a la práctica, es la posibilidad en el íntimo querer de cada uno de nosotros de elegir con quién tener trato en lo sexual. En esta bolilla en particular, y en gran parte de la bolilla siguiente, vamos a ver que todos los temas están relacionados, como dice Kreuz, estrechamente con lo sexual. Cuando recién le decía lo del bien jurídico tutelado, yo elijo, como eligen ustedes, a quién tocar, quién nos toca, con quién tener trato sexual, con quién no, y aún avanzar en una situación de trato sexual y volver hacia atrás y decir, no, no quiero seguir, negarse, lo cual entra dentro del concepto de un trato sexual adecuado. Vamos a ver en los artículos que vamos a leer que el Código Penal tiene en cuenta la edad de la víctima de abusos, abuso simple, abuso gravemente ultrajante, abuso con acceso carnal, que es lo que les decía recién, que conocemos como violación. ¿Por qué? Porque toda vez que se dé un contacto de origen sexual entre dos personas, se debe comprender qué tipo de conductas se llevan a cabo. En la primera parte del 119, del artículo 119 del Código Penal, que trata del abuso simple entendido como todo contacto del sujeto activo hacia el sujeto pasivo o víctima, que consiste en tocamientos, en roces, es decir, que necesariamente se debe dar, estoy hablando de la opinión de la mayoría de los autores, de un contacto de un cuerpo con el otro cuerpo, y este tocamiento
debe tener en miras la conducta sexual, porque, a ver, me están interrumpiendo un segundito. Si alguno de los alumnos quiere entrar, la autoridad de la facultad, las autoridades de la facultad son las que tienen la posibilidad de... Doctor, yo estoy al sí. día con las incorporaciones. Por las bueno. dudas. Perdón, al día no, al momento. Al momento. Bueno, gracias. Zanjada la cuestión, entonces continuamos. Les decía que para la mayoría de los autores debe haber un contacto de tipo físico entre victimario y víctima. Y hasta acá hablamos de un abuso simple, que les reitero, consiste en tocamientos, roces, aquellos que hasta se pueden dar, y de hecho en la práctica lo vimos, siempre voy a hablar de las noticias que trascienden en los medios masivos de difusión, de aquel chofer que ante la denuncia de una mujer paró el colectivo, cerró las puertas y escuchó lo que le vertía esta mujer que estaba siendo manoseada por un sujeto, se desvió de su recorrida, fue a la comisaría, esta mujer hizo la denuncia y el sujeto quedó detenido preventivamente. Eso es un abuso simple, el tocamiento, el roce. Les di un ejemplo práctico, pero recuerden que el código no distingue sexos para la comisión del delito. Se puede dar de una persona a otra con seguridad, pero no distingue sexo. Puede ser de una mujer a otra mujer, de un hombre a otro hombre, a una persona trans. Es decir, todos estamos en la mira del Código Penal como sujetos activos. La primera parte del 119, en cuanto habla de este abuso simple, y antes de entrar, para lo cual vamos a leerlo obviamente, establece una pena y, en primera medida, habla de víctima menor de 13 años. Esta es una expresión muy concreta porque el código es contundente en cuanto a la edad. Aquí no hace falta probar ninguna otra circunstancia más que el abuso, porque la cuestión de la edad de la víctima es iure et de iure, es decir, no admite prueba en contrario. ¿Por qué? Porque el legislador entendió, claro está, y seguramente asesorado por personal especializado, que las personas menores de 13 años, cuando digo menores de 13 años es aún un día antes de cumplir esa edad, horas antes de cumplir esa edad, no sabe de lo sexual. Es un niño o una niña. Después vamos a ver más adelante que hay otros parámetros que hablan de otra edad que está comprendida entre los 13 y los 16 años, donde el legislador estableció esa edad porque hace referencia a la inexperiencia sexual. Acá, cuando hablamos de menores de 13 años, debemos entender que el menor no sabe de lo sexual. Después, en el 119, que tiene, por decirlo, varios párrafos, y conforme vamos a ir avanzando,
va cambiando la denominación del delito y va cambiando la pena también, todo dentro del 119. Ahora vamos a leerlo, así entendemos, aparte de la minoridad de la víctima, menos de 13 años, ¿qué otras circunstancias pueden ir acompañando a ese abuso simple? Porque dice el código cuando mediare, y ahora vamos a ver qué circunstancias pueden mediar. A ver, ¿quién va a leer el 119, por favor? Por lo menos la primera parte. Si no, lo leo yo, como quieran. Yo lo leo, profe. Bueno, Arranco desde el principio. desde el principio y vamos a leer nada más que el primer párrafo. Hasta libremente la acción. Exacto. Bueno, artículo 119. Según la ley 27.352, será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Bueno, gracias. Esto se denomina abuso simple, es de lo que hablábamos antes y en lo que consiste. Y ahora vamos, explicada la minoridad de la víctima, no se necesita ninguno de los aditamentos o conceptos que siguen. Ahora bien, ya dejamos de lado la edad de la víctima porque el artículo dice o cuando mediare, y ahí empieza con la calificación de lo que puede ocurrir en el abuso y por cual la persona es sometida. Digo sometida porque habla de violencia que puede llegar a ser violencia física, no solo verbal, derivar en otros delitos como lesiones. Las lesiones leves van a quedar subsumidas por el propio delito, pero si hay lesiones graves o gravísimas van a concurrir de manera real, como puede pasar con el anuncio de sufrir un mal grave e inminente de manera futura, que son las amenazas. Después dice abuso coactivo o intimidatorio. Hay personas que, de hecho en la práctica ocurre, intimidan por su actitud. Cuando la víctima es una persona de una contextura muy pequeña en relación a la contextura, siempre hablando de contextura física, de su agresor. Esto lo vemos muy a menudo. El tipo de abuso puede ocurrir en personas que están ligadas económicamente a otro y que de ella dependan, por ejemplo, o del jefe respecto de su empleado, hablando de autoridad. Ha ocurrido hace poco, por lo menos en la jurisdicción donde vivo, que fue apartado de la fuerza policíaca el jefe de una regional por abuso coactivo sobre una empleada también de la propia fuerza. También dice de poder, que es lo que estamos hablando, de autoridad o de poder, aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente.
hablamos de personas que según Creus y otros autores están impedidas físicamente, o a veces ese impedimento lo provocó el autor al, por ejemplo, inmovilizarla a la víctima para que justamente no pueda defenderse, o personas que por su estado de minusvalía, Creus habla de personas postradas o que se encuentran en silla de rueda, postrada por enfermedad, pueden estar independientemente de la situación en una institución sanatorial, en su domicilio, sea como fuere, donde se encuentren, no puede esgrimir físicamente ninguna defensa por su situación particular. Hay cuestiones, cuando hablamos de autoridad, de coacción, de una situación de poder de determinadas personas sobre la víctima, lo vamos a ver con mayor claridad cuando tratemos las agravantes para este y para los párrafos que siguen. ¿Por qué? El abuso coarta la libertad de la víctima para, vuelvo al comienzo del concepto del bien jurídico tutelado, para elegir con quién tener trato sexual, por las circunstancias que ayudan, desgraciadamente, a que se den este tipo de situaciones. Familias numerosas que viven en situación de hacinamiento, personas que comparten familias ensambladas y que no pueden contener o no pueden contenerse en cuanto al respeto que le deben a las personas con las cuales conviven, que muchas veces no son sus hijos, que se encuentran en concubinato y, como les decía anteriormente, en una situación a veces de hacinamiento, personas que se sienten valientes o son capaces de cometer este delito cuando se encuentran en grupos. Parecería ser que solos no lo pueden hacer, pero se envalentonan cuando son varios. Ya vamos a ver las circunstancias, las agravantes, pero ejemplos de estos casos de abusos, estoy hablando todavía de abuso simple, pero cabe para los otros que vamos a ver, son o se dan en situaciones muy diversas. Esta primera parte se denomina abuso simple. Ahora vamos a ver los casos de abuso gravemente ultrajante. ¿Por qué se denomina gravemente ultrajante? Porque acá el abuso va directo al pudor de la víctima, porque es sometida a situaciones vejaminosas, muy graves, que se dan en un contexto determinado donde la víctima es obligada, por ejemplo, a mostrarse desnudo, desnuda, frente a terceros. Y dice Creus, lo que lleva a concebir al abuso como gravemente ultrajante es no solo son estas actitudes, sino también la duración del sometimiento de la víctima
con el victimario. Vamos a leer, si les parece, el segundo párrafo que se denomina abuso gravemente ultrajante. Y aumenta la pena, por supuesto. Profe, leo esa partecita nomás, esos 3 renglones. El segundo párrafo se denomina abuso gravemente ultrajante. Sí. La pena será de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Gracias, estamos ante una agravante del párrafo anterior, por las características que tiene el abuso en sí. Ya no solamente configura lo que le decía, tocamiento, roce, etcétera, sino que esa persona, la víctima, se ve ultrajada porque es obligada a realizar actos que menoscaban su integridad sexual. Vuelvo al ejemplo, y ahí lo entendemos mejor, que, por ejemplo, sea obligada a frecuentar un lugar donde se realizan orgías, sin que participe, por supuesto, o es obligada a mostrarse sin ropa ante terceras personas, a un número determinado o indeterminado de personas que afectan su pudor, su integridad. Constituye, por supuesto, como le decía antes, un agravante. Ahora vamos al tercer párrafo, que es lo que conocemos como delito de acceso carnal, de abuso con acceso carnal o violación. La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, o realizando otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 2 primeras vías. Bueno, esto es lo que conocíamos, y les digo, soy de la idea que mantengamos la denominación de violación. Acá tenemos una víctima que es accedida carnalmente. Entienden los autores que acceder carnalmente, o el acceso carnal, consiste en la penetración por el órgano sexual masculino al ano o la vagina de la víctima. Nombro estos dos supuestos porque era lo que tradicionalmente se conocía como violación, donde el sujeto pasivo es un varón y el sujeto pasivo una mujer. Hoy por hoy, o en la actualidad, para ser exacto, se entiende que no hay distinción entre sujeto activo o pasivo en cuanto al sexo. Primero porque hablar de sujeto activo y relacionarlo con el miembro viril puede que legalmente, y nosotros ya lo vimos al desarrollar otra figura, que existe la posibilidad para un varón que se siente mujer de cambiar su identidad legalmente, aunque no fuera intervenido quirúrgicamente de hombre a mujer o de varón a mujer, hablando de sexo, es decir, conserva su órgano
sexual masculino, el pene, y con él puede llegar a cometer el delito de violación cuando legalmente realizó su cambio de identidad. Y la víctima puede ser una mujer o puede ser un varón. Esto último es o estaba mayormente aceptado por toda la doctrina. Aparte de lo que acabo de decir, es fundamental que entendamos que el sexo oral, esto es, en estas circunstancias, es decir, obligando el sujeto activo al sujeto pasivo a que le practique sexo oral, o a la inversa, a ver, estas circunstancias fueron largamente discutidas si constituían o no violación, si entendemos que lo que se vulnera es la libertad sexual de la víctima, tanto el victimario, que puede ser, decíamos, hombre o mujer, puede obligar a la víctima o puede someter a la víctima al practicarle determinados actos de penetración sobre su cuerpo, o puede obligar a la víctima a que realice actos sobre el victimario. De cualquier manera, está viciada su voluntad y puede consistir, quizás técnicamente, no una violación, pero deberíamos trasladarnos, al párrafo anterior, a un sometimiento gravemente ultrajante, si se entiende como concepto aquel acto por el cual la víctima fue obligada a realizar determinados actos sobre el cuerpo del victimario o de autor. La opinión mayoritaria es que de una u otra manera el autor o sujeto activo obligó a la víctima a realizar actos en contra de su voluntad. Cuando el sujeto activo realiza actos de penetración sobre la víctima vía anal, vía vaginal o bucal, va a estar cometiendo este delito, y fue más allá, en la mitad del párrafo, donde dice: o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, esto es, vía anal y vía vaginal, cuando hablamos de cuerpos extraños. Imaginémonos cualquiera que pueda ser introducido vía anal o vaginal. No ya vía bucal, porque cae de suyo y es lógico que, salvo para la psiquis del autor, y que obviamente él nomás puede otorgarle significación sexual, para la víctima no lo va a tener. Va a formar parte, como dicen los autores, de el desahogo del victimario, pero no entra dentro del artículo del que estamos tratando. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que estamos viendo? Antes de que veamos... Hola, ¿sí? Antes de que veamos las agravantes
de algunos de los párrafos del 119 y de una pequeña fórmula, a ver, que un juego de palabras, no ahora, sino ya en años anteriores, que a ustedes seguramente le va a resultar más fácil la comprensión de este artículo y del artículo que sigue. Y acuérdense de la manera de prestar consentimiento por parte de la víctima y la edad que vimos al comienzo del artículo 119. En el caso del acceso carnal, vamos a llamarlo violación, y podríamos decir que cuando la víctima es menor de 13 años, el acceso sin consentimiento siempre es violación, y con consentimiento también es violación, porque es indiferente su consentimiento. Cuando la víctima tiene entre 13 y 16 años, con consentimiento, el acceso carnal se denomina estupro, y sin consentimiento siempre es violación. Cuando la víctima es mayor de 16 años, o la persona es mayor de 16 años, con consentimiento la conducta es impune. Sin consentimiento siempre es violación. ¿Quedó entendido esto? No es para una regla muy práctica para que ustedes se guíen en el futuro. ¿Podemos continuar? Profe, Sí. el abuso sexual cuando es cometido por varias personas también es un agravante. Todavía no ingresamos a las agravantes, pero hay otro alumno que me pidió que repitiera. Cuando la víctima es menor de 13 años, sin consentimiento, el acceso carnal siempre es violación. Con consentimiento también es violación, porque es indiferente. La víctima no conoce de lo sexual y no puede prestar su consentimiento. Cuando la víctima tiene entre 13 y 16 años y es accedida carnalmente, con consentimiento, el delito se llama estupro. Sin consentimiento siempre es violación. Cuando la víctima tiene más de 16 años, si prestó su consentimiento, la conducta es impune. Sin consentimiento siempre es violación. Digo, la conducta es impune porque es una relación sexual entre dos personas que no está exenta de la ley de los magistrados, parafraseando al artículo 19 de la Constitución Nacional. Ahora sí, vamos a ver las agravantes para los distintos párrafos del artículo 119. Si querés leer. Sí, las leo todas juntas. A ver, vamos por inciso, así los vamos explicando de a uno. Dale.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión si resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Acá vamos a va a necesitar, mejor dicho, el juez de instrucción o que investiga la causa, con seguridad el asesoramiento de profesionales de la salud para saber si tanto en el abuso gravemente ultrajante como en la violación propiamente dicha hubo consecuencias tanto para la salud física como mental de la víctima. Y no olviden lo que les decía de el grado de lesión que pueda acarrear la violación en el sujeto pasivo. Pueden ocurrir realmente, si hablamos de lesiones graves o gravísimas, o puede el delito del segundo o del tercer párrafo absorberlo en el caso de las lesiones leves por lo exiguo de la pena con relación al delito que estamos viendo. Y por supuesto, no hay que dejar de resaltar que hablamos de salud física o mental de la víctima. Está comprobado que un 90% de víctimas de este tipo de delito arrastra o queda, mejor dicho, con secuelas mentales. Lo físico se cura, siempre digo, pero lo mental, si se cura, tarda mucho más. Y en algunos casos, por más que se alivie ese sufrimiento mental, queda para siempre. Seguimos. El hecho fuere cometido por ascendente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. ¿Por qué se agrava el delito en relación a estas personas? Primero, estas personas deben respeto particular a la víctima, pero no reside ahí la agravante, sino que justamente los victimarios se aprovechan de la situación de preeminencia que tienen sobre la víctima. El control, el acercamiento, es decir, deben valerse de esas circunstancias para abusar de la víctima. En cuanto a la línea recta de ascendientes o descendientes, esa situación lo coloca al victimario en una situación de privilegio, por decirlo así, para acceder a la víctima. Y hay una cuestión de respeto mutuo, y hay otras cuestiones, como decía al comienzo de la clase, que hacen a la convivencia de víctima y victimario, en la cual desgraciadamente las víctimas quedan expuestas ante los bajos instintos, deseos exacerbados, etcétera, etcétera, de el autor sobre la víctima. Es decir, dicen los autores, en esto lo dice muy claramente Creus, no solo el parentesco, en los primeros ejemplos de este inciso, constituyen el agravante, sino la posibilidad que el parentesco le da a esa persona para colocarlo en una situación de privilegio sobre la víctima. Yo les decía anteriormente que la situación social, socioeconómica, tiene muchísimo, pero muchísimo que ver en todo esto, por cuestiones básicas culturales, por cuestiones, y es lo que más incide, el hacinamiento, es decir, en el contacto diario y estrecho
de víctima y victimario, esa situación de privilegio que hablábamos recién, que aparte del parentesco, el tutor, el curador, son personas que quedan a cargo del menor, algunas veces legalmente, otras de hecho, y que vemos también en casos resonantes que quien quedaba al cuidado de una determinada persona o un hijo de la concubina, cuando ésta iba a trabajar, era su padrastro que hacía las veces de tutor en ese momento y terminó abusando de ese menor o de esa menor. Lo hemos visto en infinidad de noticias. Por supuesto que acá está, a ver, interviene de manera contundente la moral y la formación de cada uno de nosotros, pero justamente estamos hablando de una situación compleja, socioeconómica, donde tiene que ver no solamente el nivel adquisitivo de las personas, dónde viven, cómo viven, sino también su grado cultural de acceso a la educación. Es un combo muy voluminoso, digamos, de analizarlo, pero tiene un poco de todos los componentes que les estaba dando. Lo mismo el ministro del culto admitido, esa cercanía con los fieles que van a pedir su ayuda, y ese abusador se gana su confianza, explicando muchas veces, también lo habrán visto en innumerable cantidad de casos, que existen excusas como esto no está mal, o no lo veas como una cuestión no solamente mala, como les dije, sino que está mal, a ver, que es indecente o que es indecoroso, y convence a la víctima a un punto en que parecería que esas actitudes realizadas por el ministro de un culto admitido, que puede ser un sacerdote, son cuestiones naturales que no están mal vistas, y de hecho después trascienden, como hace un tiempo a esta parte, todo o casi todo se sabe, y aparecieron, no sé si recuerdan, en medios públicos de difusión, víctimas de determinados colegios o establecimientos educativos de orden católico, o como puede ser de cualquier otra religión, que denunciaron abusos sexuales cometidos por ministros de un culto, como sacerdotes, hace 20, 30 años atrás. Hubo extensas condenas para quienes hoy por hoy se encuentran en un cargo eclesiástico muy importante por abusos cometidos en un seminario cuando recién empezaban su carrera, y la verdad que esto dejó de ser una novedad, entre comillas, no solamente realizados por sacerdotes varones, sino también ha ocurrido en la ciudad de Rosario, por ejemplo, algo que me viene a la memoria, abusos realizados en colegios de monjas, o en conventos que hacen a su formación y que son denunciados mucho tiempo después. Hay que ponerse un poco también, siempre digo, en el lugar de la víctima, que siente vergüenza de contar este tipo de experiencia, víctimas varones o víctimas mujeres,
que parece que necesitan un tiempo de maduración, de comprensión, de sentirse bien con sí mismos, para dar a conocer que fueron víctimas de estos hechos. Ejemplos hay muchísimos, muchísimos en todo el mundo. Pero la gran ventaja hoy es que también por el progreso tecnológico de los medios de comunicación y demás, no solamente es más fácil darlos a conocer, sino que también se facilita en muchos casos la obtención de pruebas, y en otros, aunque no las haya de este tipo, pero cuando una persona fue víctima de un caso de este tipo del que estábamos hablando, sale a la luz, normalmente otras se animan y terminan haciendo pública la conducta del abusador en una multiplicidad de casos parecidos. Y al final dice, bueno, ese culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. Acá Creus habla no solo de aquellos que imparten educación propiamente dicha, maestros, profesores, sino a los que tienen contacto con los alumnos, aunque no gocen de esa jerarquía, como los BDL o preceptores, es decir, aquellos que se valen de su rango de autoridad sobre otras personas, pueden o no ser menores de acuerdo a las edades que estábamos viendo, y dentro de esa autoridad se aprovechan del lugar en los que están. En todos estos casos les sirve para la conducta a desplegar, o sea, abusar de las víctimas. Hubo casos muy conocidos de personas a cargo de infantes, por eso hablamos de maestros jardineros o maestra jardinera, que es lo más común. Decía esto porque hay acá, por lo menos en el medio que manejo, hay un varón que realiza esa actividad, pero bueno, en la mayoría de los casos hablamos de maestras jardineras que han abusado de chicos muy pequeños, hablando de sala de 3, 4, 5 años, que es lo que comúnmente precede al inicio de la escuela primaria, y la verdad que es indignante, pero ha ocurrido, y por lo menos en el caso que conocí, fue esa actividad narrada por los chiquitos a sus padres, y después comprobado en cámara Gesell, y gracias a eso fue condenada una maestra jardinera y también su pareja varón, porque subían fotos, tenían archivos de fotos de chicos desnudos y en pose sugerente. Es denigrante, pero son casos de la realidad. Entonces, en este caso, la agravante que estamos viendo, se aumenta la pena de 8 a 20 años de reclusión o prisión. Seguimos con las agravantes del apartado C. Si hay alguna pregunta, por favor, siéntanse en libertad de hacerla. Activan el micrófono y la hacen, ningún problema. ¿Seguimos? El autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. Bueno, ¿cuál puede ser esa enfermedad grave? HIV. Esa es la enfermedad grave que
no se la nombra, pero las demás enfermedades de transmisión sexual son, por decirlo así, hoy muy fáciles de curar, y las que nos queda por descarte es el HIV. Acá hay un contenido subjetivo que el autor del delito debe saber necesariamente que es portador de la enfermedad, y hubiere peligro de contagio. Esto es la transmisión del virus vía sexual. Basta eso, vaginal o anal, para que la otra persona pueda contraer la enfermedad. No es necesario que lo contraiga, es un apartado que habla de un delito de peligro, es decir, habla de un potencial donde dice hubiera existido, en la misma palabra utiliza, peligro de contagio. Dos cuestiones entonces. Primero, que el autor sepa que es portador de la enfermedad, y segundo, que haya habido peligro de contagio. Seguimos. Es decir, el abogado del victimario no puede justificar que si la otra persona se hace un estudio y no se contagió de HIV, o sea, lo exima de la responsabilidad de esa parte, ¿no? No, porque en ningún lugar dice que la víctima necesariamente tenga que resultar contagiada. Claro, por eso lo del peligro. Claro, no se lo puede. el autor tiene que saber, y esto se puede comprobar en el caso de que se sepa dónde fue tratado y conocido el resultado de los estudios que se hizo de sangre. Bien. Con que se sepa eso, ya está, ya tenés la mitad del problema resuelto, que es el autor sabe que portaba, por ejemplo, HIV. Segundo, no necesariamente la víctima tiene que resultar contagiada porque el apartado no lo exige, sino que, dada la relación sexual ocurrida, el peligro está igual. Bien, sí, sí. Perfecto, seguimos. El hecho fuere cometido por 2 o más personas o con armas. Bueno, mínimo 2 personas. Dice con 2 o más personas. O con armas, sin especificar qué tipo de armas. Puede tratarse de arma de fuego como otro tipo de armas. Por ejemplo, un cuchillo. Y todo esto trae como conclusión que se hace alusión al mayor poder de agresión o intimidatorio que tiene el autor sobre la víctima. Primero, si son varios, por lo menos 2, vulneran físicamente de manera fácil o fácilmente a la víctima, aumentan su poder de agresión sobre la víctima y la mayor indefensión de ella, y también cuando la víctima usa armas. Si es un arma blanca, está a la vista, puede ser un arma de fuego, independientemente incluso de que esté comprobado su accionar o no, o si está cargada o no. Nadie mentalmente sano va a fijarse en ese momento si un arma de fuego está cargada, si es apta para el disparo, es decir, si lo va a herir o a matar si la usa. Se va a ver vulnerado y sometido, obviamente. Eso hace que la víctima se aterrorice, tenga mucho más miedo, y el autor se vale de la posesión de esa arma para concretar su
su delito. ¿Está entendido? Seguimos. El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones. Bueno, es lógico que se agrave el delito en esta circunstancia porque acá quien nos tiene que proteger abusa sexualmente de nosotros, cumpliendo sus funciones, es el otro requisito, con nada más y nada menos que un arma en la cintura. Cuando hablamos de este tipo de fuerza, incluimos en el concepto a todas las que componen fuerza de seguridad, llámese gendarmería, prefectura, policía federal, cada una de las policías de las provincias de nuestro país. Basta con que, podemos seguir con muchas denominaciones, pero basta con que ese personal de seguridad porte armas y esté cumpliendo funciones. Dice Núñez, no aquel que está de licencia. Yo conocí un jefe de policía que me decía, el policía es las 24 horas del día, vaya uniformado o no, porque siempre está armado. Bueno, acá en el ejercicio de sus funciones, los autores dicen, debe estar vestido con el uniforme que lo identifica en horario de trabajo. De eso debe aprovecharse. Es decir, logra que la víctima preste su confianza porque es un servidor público a la vista de ella y hace valer esa situación para abusar sexualmente de esa víctima. Si está de franco de servicio y porta un arma que utiliza para acceder a la víctima amedrentándola, vamos a estar en el párrafo inmediatamente anterior. ¿Está claro esto? No deja de ser miembro de una fuerza de seguridad, pero no está en servicio. Y si utiliza un arma, su arma reglamentaria, vamos a entrar en el apartado anterior que hablaba de el uso de armas para cometer el delito. Pero fundamentalmente, reitero, la agravante radica en que estas personas, estos servidores públicos, miembros de una fuerza de seguridad, están para cuidarnos, no para abusar de las personas sexualmente hablando. Seguimos. El hecho fuere cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. Bueno, es un poco lo que hablábamos al principio de la figura. Tiene en cuenta esta edad el legislador por la minoridad, hablando de el derecho civil, es un menor de 18 años, la persona es menor, es víctima de otra persona que convive con ella, debe darse este aspecto fundamentalmente, lo mencionamos hoy, el de la convivencia. No deja de ser un tema social que el autor del hecho espera a encontrarse a solas con la víctima. A veces no lo hace en el primer acto, sino justamente esa convivencia con ese menor hace que
el autor vaya preparando con el transcurrir del tiempo la comisión del delito. Tiene que necesariamente, según Creus, aprovecharse de la convivencia. Convivencia es compartir el mismo techo, dice, compartir la misma vivienda. No interesa cómo está compuesto el grupo familiar, si lo hay, sino que el autor lo que debe hacer es aprovecharse del menor y fundamentalmente con el que convive, es decir, está a diario con él. Podemos entrelazarlo con otra de las actitudes que ya vimos, pero es bastante específico el apartado. Debe tratarse de un menor y el autor se entiende que es mayor y que se aprovecha de la situación de convivencia. Bueno, seguimos. En el supuesto del primer párrafo, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos A, B, D, E o F. A ver, la pena que veíamos anteriormente decía, en los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años. Esto es abuso gravemente ultrajante y violación. Ahora nos referimos al caso de el primer párrafo, es decir, abuso simple, pero median las circunstancias y actúan como agravante de los incisos A, B, D, E o F. No sé si quieren leerlos a todos nuevamente. Me parece que vamos a perder mucho tiempo, pero de esos párrafos que vimos o apartados anteriormente, cuando están enunciados, como se los dije recién, configuran agravante del abuso simple, cuya pena era de prisión o reclusión de 6 meses a 4 años, y ahora hablamos de 3 a 10 años de reclusión o prisión. Y concurren las circunstancias de los apartados A, B, D, E o F, o sea, excluya el apartado C. ¿Está entendido? Estas son agravantes del primer párrafo del abuso simple. ¿Seguimos? Artículo 120. Según Ley 25.087, será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado. La pena será de prisión o reclusión de 10 años si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos A, B, C, E o F del cuarto párrafo del artículo 119. Bueno, este es el delito de estupro al que hice referencia al comienzo de la clase. Cuando mediaren las circunstancias del segundo y tercer párrafo del artículo 119, es decir,
abuso gravemente ultrajante o violación, y la víctima tiene menos de 16 años. Se entiende que hablamos de la víctima mayor de 13 años y menor de 16 años. Porque recuerden los conceptos que ya dijimos. La víctima de entre 13 y 16 años es inexperta. La víctima menor de 13 años no sabe de lo sexual. Hay mucha diferencia en el concepto que da el legislador y los autores entre uno y otro artículo. Entonces, cuando se abusa sexualmente de una persona de menos de 16 años, pero mayor de 13, vamos a estar ante el delito de estupro. ¿Y por qué dice el código de manera subsidiaria? Si no deriva en un delito más severamente penado. En los delitos de abuso sexual vimos que puede derivar en otro tipo de delitos o concurrir realmente con los delitos de, por ejemplo, lesiones graves o gravísimas de los artículos 90 y 91. Puede existir otro tipo de delitos también, como por ejemplo concurrir con el delito de amenazas, pero ya es una pena menor. Después tenemos, a ver qué artículo sigue, que esté vigente. El artículo 124. Exacto. Acá tenemos una agravante, ya es la, por decirlo así, la pena más alta que establece el Código Penal. Sí, léelo nomás. Artículo 124, según Ley 25.893. Se impondrá reclusión o prisión perpetua cuando en casos de los artículos 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida. Bueno, está claro, ¿no? Creo que con esto terminamos por lo menos la unidad 5. Gracias, Victoria. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Lo que les puedo agregar es que el artículo 119 y 120 con seguridad constituyen preguntas de examen. Sobre todo lo que les decía, lo que comentamos, las edades de la víctima, el bien jurídico protegido, el concepto de la figura, es lo que más interesa, por decirlo así. Para mí el artículo 120 es el más confuso de todos, me parece a mí, no sé qué opinan mis compañeros. A ver. Eso iba a decir también, el tema del delito de estupro, eso no lo entiendo porque es con consentimiento, ¿no? A ver. En los supuestos del segundo párrafo y tercer párrafo del 119, la víctima no presta su consentimiento. Hay abuso gravemente ultrajante o hay violación.
la víctima no presta el consentimiento, pero hay una diferencia con el primer párrafo del 119 que habla de la edad de la víctima. Acá estamos hablando de la edad de menos de 16 años. Vamos a volver a leerlo al 120, a ver. Artículo 120. Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado. En ese caso sería la muerte, ¿o no? Y ahí vamos a consecuencias más graves que pueden llegar a resultar de la violencia que ejerce el autor sobre la víctima. Acá hablamos de preeminencia de una persona mayor de edad sobre un menor de 16 años. Y que las conductas son las mismas que vimos en el segundo y tercer párrafo del 119. ¿Por qué en los supuestos, ahora vamos a una pregunta más práctica? ¿La pena es mayor o es menor a la que ya vimos en el 119? Mayor. ¿Cómo, profe, puede repetir porque se me cortó? Sí. El 120 nos lleva a las conductas del segundo y tercer párrafo del 119, es decir, abuso gravemente ultrajante o con acceso carnal, es decir, con violación. Pregunto, ¿las penas son mayores o son menores en el 120 que en el 119? Es mayor. Menores. Menores Mayores. Son menores. Porque van Claro, de vamos 3 a a ver 6 el, años. el segundo párrafo de 4 a 10 años y de 6 a 15. Acá hablamos de De 3, 3 a 6 años. o sea, notoriamente menor, por lo menos en cuanto al máximo y al mínimo del artículo 119, ni Esa, hablar del tercer párrafo. Pero ¿por qué hacer esta esa distinción? diferencia es porque hay cierto consentimiento del menor, por más que el menor no sea considerado consciente de la decisión que toma. El menor es considerado para Hay el inmadurez de la legislador víctima. inexperto. Perdón, existe inmadurez de la víctima en el 120, sería abuso sexual Exacto, por inmadurez de la víctima. exacto. Así es. Hablo de inexperiencia, porque de inmadurez también. Lo que pasa es que el legislador dice, a ver, razona de la siguiente manera: la víctima de entre 13 y 16 años es inmaduro, es inexperto. El menor de 13 no sabe, y acá hay una gran diferencia. Por eso la pena es menor. De hecho, se ha tornado, cuando teníamos un sistema netamente inquisitivo, el delito era del 120, es carcelable. Y no el del 119. Esto nos marca un poco la gravedad con la que lo miran el juez que investiga el hecho, hace diferencias entre lo que es la comisión de el abuso sexual y el estupro. Fundamentalmente está dado, reitero, por la inmadurez o inexperiencia de esa víctima que tiene
entre 13 y 16 años. Y guarda con las circunstancias, siempre que no configure un delito más severamente penado, dice el código, hablando de una figura de tipo subsidiaria. Es decir, vamos a aplicar el 120 si no cabe una calificación más dura. El accionar del victimario es el del segundo y tercer párrafo del 119. ¿Cambian algo la redacción? Sí, fundamentalmente en la edad de la víctima y la preeminencia que tiene el sujeto mayor sobre el menor. Le hago otra pregunta, y si estamos hablando de una relación sexual en la circunstancia del 119, segundo y tercer párrafo, entre dos personas de 15 años. No va a ser penado porque es menor. Por supuesto, el autor es menor. Porque de eso también se vale el legislador. Dice, por la preeminencia, a ver, textualmente no recuerdo, pero habla de la mayoría de edad del victimario. Entonces, es una persona mayor de esos 16 años o penalmente imputable de 18 años que, aprovechándose de esa situación, tiene alguno de las dos procederes o actitudes que establece el 119, aún el acceso carnal, por la edad de la víctima. Por la edad de la víctima. El solo hecho del que el mayor tenga relaciones sexuales con un menor de 16 años, al mayor lo ubica en el artículo 120. Ahora está Ah, o entendido. sea, la diferencia sería la edad. La diferencia está dada por la edad. De 16 para abajo es 119 y de 16 para arriba es 120, para decirlo más. No, me parece que dijiste 120 en las dos ocasiones. A ver. 119 de 16 años para abajo y 120 de 16 años para No, arriba. vamos. ¿Se acuerdan el concepto que les di cuando empezamos a ver la figura? Si hay una relación sexual entre una persona mayor y un menor de 13 años, con o sin consentimiento, siempre va a ser violación, porque el menor de 13 años no sabe de lo sexual y es lo que tiene en miras el legislador al redactar el artículo. Si el autor es penalmente imputable, volvemos a lo mismo, mayor de edad, y la víctima tiene menos de 16 años, pero más de 13 años, y no presta su consentimiento para la relación sexual, si no presta el consentimiento, vamos a estar ante una violación. Con su consentimiento, vamos a estar ante el 120 de estupro. El sujeto activo va a cometer estupro. Si la víctima tiene más de 16 años y el autor es mayor de edad, penalmente responsable. Si no hay consentimiento, vamos a estar ante una violación. Y si hay consentimiento, el accionar es impune, no hay delito. De esta manera, ¿está entendido o no?
Gracias, Francisco. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga duda, en realidad? Sí. Sí, profesor, entendido. ¿Está? ¿Entendieron? Vuelvo a reiterarles lo que vimos al principio de la figura para saber estas circunstancias que hacen a la edad de la víctima y al consentimiento por ella prestado. Bueno, después me pasan en todo caso si hay alguna, si quedó alguna duda. Vamos a seguir el lunes que viene las bolillas 6 que trata también de delitos contra la integridad sexual, pero hablamos de prostitución, corrupción y trata de personas, que es un lindo tema. Gracias. 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 Muchas gracias, profesor. No hay por qué, gracias a ustedes por estar.